Ministerio de Cultura al subsecretario de Emprendimiento, Artes e Innovación, Luis Garcés. ¿Cómo le va? Tenga usted buen día. Le saluda Alberto Quintana de los estudios principales de Radio I-99 en Guayaquil. Básicamente hay una iniciativa del Ministerio, ¿no? El primer networking para las industrias culturales y creativas. ¿Bajo qué parámetros, bajo qué consideraciones desarrolla esta cartera de Estado la iniciativa? Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias, gracias por el espacio y además aprovechar por agradecer también a sus radioescuchas que desde tan temprano están sintonizándoles y pues escuchándonos también a nosotros este rato. Bueno, en efecto, como menciona, este es el primer evento, esta es la primera rueda de negocios dirigida a las industrias creativas que se realiza en Ecuador. Este evento de networking que se llama Conecta EC, responde a una agenda de política pública que mantiene el Ministerio de Cultura que contempla, entre muchas otras acciones, la realización durante el año 2022 de 4 ruedas de negocios en 4 sectores prioritarios y estratégicos de las industrias culturales y creativas. Los que han crecido más en la pospandemia, los que tienen mayores perspectivas de desarrollo en el Ecuador, los que tienen mayor capacidad instalada, va, por varias razones, ¿no? Y en este primer momento, este 5 y 6 de mayo, vamos a tener nuestra primera rueda de negocios, se va a realizar en Guayaquil, se va a llevar a cabo en el MAC, en el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo, congrega aproximadamente 200 creadores, distribuidores, productores e inversionistas de las industrias culturales y creativas específicamente para cerrar negocios, para abrir negocios también en el marco de la industria de los videojuegos, que es en este caso la primera sobre la cual vamos a hacer rueda de negocios. Y básicamente tenemos muchas expectativas, este es el comienzo de muchas cosas, tenemos proyectado dentro de un par de meses hacer una semana de la moda en Ecuador como un segundo momento de rueda de negocios dirigida a la industria del diseño y de la moda específicamente. Y nada, estamos soñando muy en grande y estamos muy interesados y estamos detrás, digamos, de poder generar este espacio que genere un ambiente amigable para la inversión, que genere un ambiente atractivo y que muestre todo el talento que se produce en Ecuador, no solamente sobre los videojuegos específicamente, Ujú. sino sobre todas las industrias conexas a los videojuegos, sobre toda la cadena de valor de los videojuegos, que quizás es un término del que podemos hablar ahora más adelante. Claro, claro. Ahora, mencionaba que son una especie de 4 renglones a los cuales ustedes apuntan. Si hablamos de los videojuegos, yo creo que eso lo ubicamos en el segmento de lo audiovisual, ¿no? ¿Cuáles son Ujú. los otros? Bueno, la primera rueda de negocios que vamos a hacer es sobre videojuegos, como lo dices. Solo, solo La sobre, segunda va, solo sobre ese segmento. claro, Ya, ok. es más o menos de qué va la rueda de negocios. La rueda Mm. de negocios más o menos es un espacio donde llegan diferentes eslabones de la cadena de valor de la industria, como le mencionaba, creadores, productores, distribuidores e inversionistas, en torno a la industria, en este caso de los videojuegos. Sin embargo, como te decía, a futuro vamos a hacer este mismo año uno por moda, luego viene uno de música y al final del año vamos a tener uno de audiovisuales, Oh. dirigido a industrias del cine, a producciones independientes, publicidad, etcétera. Pero no necesariamente cuando hablamos de videojuegos hablamos de industrias audiovisuales per se. O sea, Oh. los videojuegos son en sí mismos un universo que conecta un montón de otros subsectores. Pero sí, básicamente ahora vamos a sentarnos y vamos a hacer negocios en torno a los videojuegos. No está dirigido exclusivamente ni a empresas distribuidoras de videojuegos, ni a creadores de videojuegos per se. Te pongo un ejemplo, dentro de la rueda de negocios nosotros podemos encontrar en la misma mesa sentado, por supuesto, un inversionista interesado en invertir en un aplicativo en desarrollo, en un videojuego en desarrollo o en desarrollar un videojuego desde cero, y tú puedes tener sentado en la mesa desde un programador, o lo que sería obvio, un programador, un creador, desarrollador de videojuegos, hasta un compositor de la música de los videojuegos, hasta un escritor o un dramaturgo que escribe la narrativa o la historia en torno a la cual se construye un videojuego y pues bueno, ad infinitum, ¿no? Como te digo, la cadena de valor de la industria de los videojuegos es nuestro objetivo, más no exclusivamente el videojuego como tal. Claro, han escogido un sitial, ¿no? Un lugar emblemático de Guayaquil para realizarlo, de lo cual ya es un plus importante. Pero desde la arista, ¿no? Del ministerio, ¿cómo apuntan
para hacer esas invitaciones, para congregar a quienes pueden verse, pues, de alguna manera, pues, motivados para asistir a este primer networking? Bueno, con respecto, bueno, ya estamos ya a nada del evento, como te decía, el evento es el 5 y 6 de mayo en la ciudad de Guayaquil, se va a hacer en el MAC. Ojo, el evento es abierto al público, esto es importante mencionar, no todo el mundo puede asistir al evento, no todo el mundo va a participar de la rueda de negocios, y ahí es donde, digamos, pudiéramos hacer la primera diferencia. Ya. Hemos invitado desde representantes tanto nacionales como internacionales que trabajan en la industria de videojuegos. Tenemos invitados de Epic Games, por ejemplo, que es una industria súper grande de creación y producción de videojuegos y distribución también a nivel mundial. Gente de Sinergia Creativa, que es como un conglomerado de diferentes intelectuales que a nivel de Latinoamérica construyen política pública para las industrias creativas, etcétera. Vamos a tener a la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, por ejemplo, tocando ese día, el primer día al cierre de la primera jornada, el 5 de mayo. Vamos a tener la Orquesta Sinfónica de Guayaquil tocando repertorio de videojuegos. Entonces, como te digo, hay algunas actividades que puede hacer el público en general que va a asistir a este lugar, donde va a haber exposiciones de realidad aumentada, donde va a poder ver cómo están haciendo negocios en tiempo real empresas que ya trabajan en Ecuador, como te decía, en realidad aumentada, en desarrollo de videojuegos y en una serie de otros elementos de la industria. Eso por el lado de la rueda de negocios. Ahora, nosotros hemos hecho una gestión previa ya con las cámaras de comercio, con las cámaras de la pequeña industria, incluso con universidades, con el clúster creativo, por ejemplo, del Ministerio de la Producción, y con un montón de otras instituciones, de cara a poder armar nuestras ruedas de negocio, ¿no? Nosotros hemos hecho un scouting ya desde algunos meses, tanto de los creadores como de los productores, distribuidores, etcétera, para poder determinar quiénes son las personas que se sientan en la mesa a hacer negocios, básicamente, ¿no? Levantado sus perfiles, conociendo cuáles son sus intereses, dónde pueden estar más o menos interesados en poder llegar, escuchar propuestas, compartir propuestas, intercambiarlas y poder eventualmente llegar a acuerdos, ¿no? Ok, Lorena, permíteme que Lorena Vázquez tiene otras inquietudes para usted. ¿Cómo le va? Muy Claro. buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, Lorena, mucho gusto. Una consulta, por ejemplo, ustedes están organizando esto que ya se va a realizar el 5, me dijo el 5 y 6 de mayo, si no me equivoco. Sí, sí. Ahora, ¿cómo hacen las personas para conocer de estos eventos, para registrarse, para aplicar? ¿Tienen que ser profesionales, creativos, o solamente yo me considero creativo y voy a participar? ¿O tengo que tener algún microemprendimiento, alguna empresa para poder acceder a esta rueda de negocios, como usted lo llama? Sí, bueno, te agradezco la pregunta porque es súper importante. En principio, cualquier persona que esté interesada en conocer tanto de la modalidad del evento completo como en la modalidad específica de la rueda de negocios, puede encontrar toda la información disponible en www.culturaypatrimonio.gov.es. www.culturaypatrimonio.gov.es es la página oficial del Ministerio de Cultura, y van a encontrar un banner, le van a clicar y eso les va a dirigir, digamos, a la parte informativa del evento. Allí mismo, si están interesados en inscribirse y participar de la rueda de negocios, que si no, pues vas y ves las exposiciones, ves las charlas, verás a la orquesta tocar, habrán unos espacios de bebidas, de alimentos, etcétera. O sea, hay cosas que hacer aunque no participes de la rueda de negocios, muchas. Pero si sí estás interesado o interesada en participar de la rueda de negocios, vas a llenar un formulario muy breve que está allí, donde se te hace un par de preguntas dirigidas a saber efectivamente si eres un pequeño empresario, si eres un gran empresario, si eres un creador pequeño, mediano o grande, o eres un distribuidor pequeño, mediano o grande. Si tienes, qué sé yo, digamos algo muy elemental, si tienes, no sé, un guión que te interesaría, por ejemplo, adaptar a algún formato blended o algo similar a un videojuego o un aplicativo móvil, o si tienes una composición musical, o si estás en búsqueda de ella, por ejemplo, ¿no? Entonces, está dirigido en general a cualquier tamaño de cualquier eslabón de la cadena de valor del videojuego. Sin embargo, nosotros justamente hacemos este levantamiento previo de información de los inscritos para saber la pertinencia de involucrarlos y en qué etapa de la rueda de negocios involucrarlos y con qué personas involucrarlos. ¿No? Te pongo un ejemplo: si tú, por ejemplo, eres un músico, ¿no? Y eres un compositor independiente, yo te voy a sentar en una rueda de negocios junto con un creador de videojuegos, probablemente, con un distribuidor quizás de música, ¿no? O que esté conectado con la música, y con un inversionista que de pronto pueda yo ya tener un input de que esta persona esté interesada en invertir en proyectos
vinculados con la música, por poner un ejemplo. Entonces, nosotros hacemos el trabajo previo de poder juntar más o menos los espacios en los cuales la gente se va a encontrar. Es importante destacar que este es el primer networking que se hace en el tema de cultura y creatividad. Siempre hemos escuchado hablar de la mesa de negocios, del tema de producción, de economía, del banano, del camarón, pero de la parte cultural no existía acá. Entonces es muy bueno destacar eso de ahí. ¿Por qué? Porque existen muchísimos jóvenes acá en la ciudad y en el país que tienen muchísimo talento. ¿Ustedes han detectado tal vez estos talentos y cómo se puede promocionar e incentivar esta rama, esta área que antes no había sido explotada, lo que es el arte, la cultura, el tema de la creatividad? Por supuesto, no, definitivamente. O sea, Ecuador es un país lleno de talento, lleno de capacidades y de potencialidades en las industrias culturales y creativas, pero de lejos. Tenemos un montón de condiciones que a nivel competitivo Latinoamérica nos da, por ejemplo, ser un país del tamaño que es, supón tú que eres una productora de cine y quieres rodar. ¿Por qué rodar en Ecuador? Te podría decir 10 razones, por el tamaño, por la facilidad de llegar de un lugar a otro, por la biodiversidad de ecosistemas, obviamente por la cantidad de escenarios tan diversos que puedes encontrar dentro de un país tan pequeño, al ser un país dolarizado. Y hay directores y productores que ya lo han hecho, han grabado películas o escenas acá también en el país. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Hasta el día de hoy, mejor dicho, hasta el cambio de gobierno, hasta la llegada de Guillermo Lasso a la presidencia, fue la primera vez que cultura, el sector de la cultura forma parte del eje económico. Y eso es un salto que en sí mismo no te dice necesariamente nada, pero sí es muy significativo, ¿no? Porque ya te pone desde otra perspectiva a analizar cuál es la política pública que vas a generar a la cultura, ¿no? La cultura no es importante, es el corazón. Las industrias creativas son el corazón de las economías modernas, de las economías que se proyectan al futuro y que están en el presente. Cuando tú te vas a ver a todos los países desarrollados, te vas a ver que todos tienen una política agresiva de apuesta a la inversión en industrias culturales y creativas porque es como, ¿qué te puedo decir? O sea, es la joya de la corona de la economía, porque no solamente que desarrollas conocimiento, capacidad instalada, no solamente que desarrollas talento, sino que además lo haces con el capital humano. El capital humano y el talento y la creatividad que son una materia prima que es infinita, que no se agota nunca, que puedes empezar a utilizarla y la puedes explotar utilizando un término un poco de economía y no tiene fin. No es como los recursos que están bajo tierra, no es como los recursos no renovables o incluso los renovables, que cuando se te acaban ya no tienes más y necesitas unos nuevos. Ahora, una persona con talento, una persona con creatividad, durante toda su vida profesional, desde que comienza hasta eventualmente el resto de su vida, seguirá produciendo y tú como Estado estás en la obligación, digamos, de incentivar y de promover desarrollo económico, social, industrial, académico en esa línea, sabiendo además de que cuentas con la gran ventaja de que estás entrando en el movimiento económico del presente y del futuro, de que son industrias de altísimo valor agregado y de bajísimo o nulo impacto ambiental también. Entonces, ya luego si podemos entrar a tener una conversación más amplia de esto, para profundizar de largo esto. Claro. Pero sí, por supuesto, pero no, definitivamente es fundamental que el Ministerio de Cultura, que el Estado ecuatoriano y en general que los países tengan una apuesta decidida por promover las industrias culturales y creativas. Bueno. Correcto. Seguros de la importancia del tema, haremos el seguimiento respectivo. Luis Garcés es el subsecretario de Emprendimientos, Artes e Innovación del Ministerio de Cultura, ¿no? Hablándonos de este tema, ¿no? El primer networking para la industria culturales y creativas. Fuerte abrazo y gracias por atendernos. Le haremos el seguimiento respectivo y estaremos ahí en el MAC, ¿no? Para las fechas indicadas que van a coincidir justo con el inicio del periodo lectivo escolar acá también en los planteles fiscales que tienen régimen Costa Galápagos. 6:59.